Nuestro invitado de hoy, Óscar Escobar, alcalde de Palmira Valle, es economista con maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación y fue coautor del libro Adiós a las FARC y ahora qué. En el año 2016 trabajó con el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, como director de Planeación Municipal y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una carrera en ascenso que lo llevó a ser el alcalde de Palmira y hoy, a pocos meses de terminar su periodo, este es el balance de su administración. Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Óscar Escobar, alcalde de Palmira. Óscar, es para nosotros un gran placer tenerte en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Ángel, a ti por la invitación y por supuesto a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Óscar, pues ya a pocos meses de terminar tu periodo en la administración, ¿cuál es el balance que tú tienes en este momento comparado con tu plan de gobierno hace 4 años? Bueno, pues efectivamente la tarea del gobierno es dura, pero es muy satisfactoria. Uno no alcanza todo lo que uno planea hacer, pero se logran avances muy significativos e incluso a veces se superan ciertas metas de las que se habían planteado. La última entrevista que me hiciste recién había sido elegido alcalde. Hablamos de muchos temas, hablamos del tema de arborización, del tema de seguridad, del tema de movilidad, y en cada uno de ellos hay avances muy importantes. Por ejemplo, una de las metas que ya cumplimos fue aquella que nos permitía o que buscaba sembrar más de 10.000 árboles en el casco urbano. Eso es muy importante y ya lo hemos superado. Todavía nos falta sembrar más en la zona rural, donde hemos sembrado 90.000, pero la meta es 100.000. Y hemos hecho algo novedoso para la conservación del agua en nuestra ciudad, que tiene que ver con los pagos por servicios ambientales, que consiste no solo en hacer uso de esa antigua norma, ir a comprar predios y pretender que así se cuida el agua, sino involucrar a las comunidades pagándoles a ellos por limitar su actividad productiva de un lado del predio al otro, por ejemplo, aquellos que tienen ganadería, y pagarles siempre y cuando se garantice que estén conservando la fuente hídrica. En esa materia hay un balance muy positivo. En seguridad, como decía, pues Palmira, a pesar de aparecer en esos listados de las ciudades más violentas del mundo, cuando arrancamos la administración, cuando tuve la entrevista contigo, Palmira estaba en la posición 37. Nosotros logramos que la ciudad saliera de esa lista. El año pasado, lastimosamente, volvió a entrar, pero entró en la posición 48, o sea, estamos pegando el palo y esa es una meta de las que tengo para finalizar la administración, es que la ciudad definitivamente salga del listado de las ciudades más violentas del mundo, y eso lo hacemos sobre todo con prevención de violencia juvenil, con lo que hemos alcanzado la tasa de homicidios más baja de la historia. En materia de movilidad, los retos son más grandes porque implican grandes proyectos que hemos tenido que estructurar de cero, conseguir la fuente de financiación, como es el proyecto de la terminal de transportes o del tren de cercanías, pero ahí hay una noticia inmensa para la ciudad y para la región, y es que el año pasado logramos con la Asociación de Ciudades Intermedias, que el 20% de la plata que el aeropuerto le ha pagado toda la vida al gobierno nacional, ya no se vaya al gobierno nacional, sino que nos entre a la ciudad, y eso sirva para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, pero sobre todo para los sistemas estratégicos de transporte público que mejoren la movilidad de Palmira y de la región. Entonces, esa tarea es una gestión importantísima porque no es una tarea de este alcalde o del año pasado, es una regla de juego que logramos cambiar en el Congreso de la República que permite que Palmira de ahora en adelante cuente con unos recursos que superan los 20.000 millones de pesos cada año y que nos ha permitido hacer cosas muy importantes este año, pero que sobre todo a futuro le permitirá a la ciudad contar con la seguridad de planear y poder decir que tiene con qué financiar grandes proyectos de infraestructura de transporte. Óscar, y en ese dinero que entra, eso también se va a utilizar para el tren de cercanías, que es uno de los proyectos que no solamente lo tienes tú, pero también lo tiene la gobernación, pero nunca sabemos en qué va. Esa fue la gran discusión del año pasado en el Congreso de la República. Inicialmente se había considerado que solo se diera la plata para construcción y mantenimiento de vías. Y eso, por supuesto, al alcalde de Cartagena le sirvió un montón para tapar los huecos. La alcaldesa de Bogotá está feliz construyendo la ALO, pero alcaldes como nosotros en Palmira
o como en el caso de Río Negro, que ya tenemos concesionadas las principales vías al aeropuerto, dijimos que necesitábamos ampliar esa destinación para que sirviera para los mantenimientos de vías, porque por supuesto huecos hay en Palmira y hemos tapado miles, pero hay otros 1000 más. Y hemos logrado comprar una maquinaria, un kit de 12 máquinas nuevas para el mantenimiento de las vías. Eso nos está permitiendo hacer esa tarea mucho mejor, mucho más rápido, más eficientemente. No solo tapar huecos, sino hacer recarpeteos y pavimentar nuevas áreas, como por ejemplo la entrada a la Universidad del Valle, que llevaba 12 años en Palmira y les tocaba a los estudiantes con un tierrero, sino que logramos que el gobierno nacional entendiera que lo más importante era financiar sistemas de transporte público, porque si seguimos en una lógica donde cada uno se mueve en su vehículo individual, pues vamos a llevar a la sociedad al caos. Entonces, efectivamente, esos recursos con los que ahora cuenta Palmira, gracias a la presencia del aeropuerto concesionado, permiten financiar el tren de cercanías. Antes no se podía, eso lo logramos unidos, trabajando en el Congreso, más de 31 alcaldes de ciudades intermedias el año pasado, con la última reforma tributaria, que sé que ha sido muy duro para algunos sectores productivos, pero que para nosotros, para Palmira y para Río Negro y para Lebrija y para Soledad, para todas las ciudades que tienen aeropuerto, ha sido una gran noticia poder contar con esos recursos. Ahora, es importante decir que a pesar de que esa plata nos permite financiar eso, hoy el proyecto no está en la etapa en que Palmira pueda poner todavía la plata, porque el tren de cercanías se priorizó por sus estadísticas de movilidad que el primer tramo sea el que va entre Cali y Jamundí. Yo lo que he pedido reiteradas veces es que iniciemos ya los estudios de factibilidad del tramo que conduce a Palmira y que con esa nueva fuente de financiación, Palmira tendría como cofinanciarla. Para el tramo de la prefactibilidad hacia Jamundí, la gobernación puso una plata, la alcaldía de Cali puso una plata y Jamundí puso 1.000 millones de pesos. Nosotros hoy tenemos cómo poner 1.000 millones de pesos para los estudios, pero mucho más tenemos cómo poner para la infraestructura, porque de nuevo, si nosotros, pero ahí hay una cosa muy importante para cerrar y tiene que ver con la nueva concesión del aeropuerto. Hoy, el aeropuerto que tenemos tiene su concesión garantizada hasta el 31 de octubre. Si no se renueva o se hace un otro sí, pero sobre todo si no se adjudica una nueva concesión, la estabilidad de cómo opera nuestro aeropuerto está en riesgo y también la fuente de financiación está en riesgo. Entonces, para nosotros es muy importante que el gobierno nacional pueda agilizar el proceso que conduce a la concesión de forma que tenga un tiempo de 30 años y asimismo nosotros en ese mismo periodo de tiempo para que la ciudad pueda planear unas vigencias futuras que se necesitarían para financiar un proyecto tan grande como es el tren de cercanías. Bueno, eso me parece, pues todo el mundo estaba esperando hace rato el tren de cercanías, pero ¿cuándo más o menos crees tú que ese tren empezará a funcionar? Bueno, la verdad es que efectivamente eso es un proyecto más de largo plazo. Por eso Palmira no se ha quedado pensando solo en el tren, ¿sí? El tren en Palmira todavía puede demorarse 10 años en llegar, ¿sí? Pero lo que necesitan los palmiranos ya y hace mucho tiempo es su terminal de transportes. Y por eso nosotros en estos 3 años lo que hicimos fue estructurar en estudios de prefactibilidad y de factibilidad el proyecto que se denomina Central Intermodal de Transporte de Palmira, que implica que tenemos que tener una terminal pero también otra estación de integración acá más cerca al centro y estando la terminal más cerca al área de Versalles. Con ese proyecto vamos a arrancar la fase 1 este año con un anuncio muy importante que vamos a hacer este mes en conjunto con unas entidades del gobierno nacional y que eso lo estamos haciendo ya con la plata del aeropuerto. Sin la plata del aeropuerto habría sido imposible. Óscar, pues nos decías que el asunto del transporte, el asunto de la terminal, eso quiere decir que, por ejemplo, todos esos estudiantes que estudian en Pance, en Cali, van a tener mejor movilidad. Pues esa es la meta que nos estamos planeando como área metropolitana. Incluso es que estos temas de movilidad implican pensarnos por fuera de nuestros límites, entender sí que muchos estudiantes de Palmira van a las universidades del sur de Cali y que también hay muchos casos de estudiantes del norte de Cali que vienen a estudiar a Palmira porque les queda más cerca, les sale más barato y que por supuesto Palmira recibe estudiantes del norte del Cauca, de Florida, de Pradera, del Cerrito. Entender todos esos nodos de movilidad es importantísimo para pensar en cómo lo hemos estructurado. Tren de cercanías en lo grande, en lo regional, terminal de transportes para la llegada del transporte intermunicipal y la articulación de
un sistema estratégico de transporte público que nos devuelva la movilidad a los palmiranos. Porque es que a diferencia de las capitales, a las ciudades intermedias nunca nos ha llegado plata para cofinanciar el transporte. La nación le pone el 70% de la plata a las capitales para el transporte. A ciudades como Palmira, cero pollito. Ahora estamos logrando lo del aeropuerto y con la estructuración de un sistema estratégico de transporte público, eso deberá mejorar aún más. El problema es que esos procesos son de largo plazo, requieren mucho trabajo con la nación y muchos estudios para poderlo sacar adelante. Bueno, en la parte de la Agenda Verde, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo ha sido, digamos, la parte de, bueno, ya nos contaste que sembraron muchísimos árboles, que has cumplido esa parte, pero ¿qué más, por ejemplo, se ha podido hacer en la ciudad de Palmira? Sobre todo en la parte rural donde hay muchas fincas, donde hay la posibilidad de que los campesinos puedan volver nuevamente a sus tierras. ¿Qué se ha logrado hacer en esta parte? Bueno, Palmira es un municipio muy bendecido por su territorio. Nosotros tenemos una extensión del doble de Cali y eso nos implica una gran responsabilidad. Y por supuesto, que el 20% de nuestra población de Palmira viva en la zona rural implica unos retos importantísimos a los que le hemos puesto toda la ficha. En pavimentaciones, por supuesto. Acabamos de terminar 1.300 metros de pavimentación en el corregimiento de Barrancas y acabamos de conseguir la semana pasada en Bogotá que nos den recursos para 870 metros más en ese mismo corregimiento. Hemos terminado una pavimentación de más de 700 metros entre los corregimientos de Amaime y Boyacá. Vamos a hacer este año, inician las obras y deben terminar de aquí a diciembre, es una meta grande, 6.1 kilómetros de nuevas pavimentaciones en Rosso, en Caucaseco, en Matapalo, en esos corregimientos que están en nuestra zona rural plana, precisamente al lado del aeropuerto, gracias a esos recursos. Pero por supuesto las vías no, son muy importantes, no lo son todo. También es importante el apoyo a los agricultores, a los agropecuarios, para entender por supuesto el concepto más amplio. Y ahí hemos contado con el apoyo de la gobernación, hay que decirlo, en el Valleín que realizamos, hemos logrado beneficiar a más de 200 productores agropecuarios de la zona rural de Palmira, en particular de la zona rural montañosa, Comuna 15, donde más hemos concentrado beneficiarios con activos fijos, con apoyo también del SENA Rural en materia de capacitación. Pero también en la zona rural tenemos serios problemas de servicios públicos y por eso ha sido importante la inversión en nuevos alcantarillados fuertemente, como lo hemos hecho en La Torre, la inversión en nuevos acueductos, como en la herradura Obando Matapalo, que se debe inaugurar finalmente este año, los estudios de los acueductos que hicimos para el corregimiento de Amaime, que esperamos conseguir la cofinanciación de la nación este año. Entonces son muchos frentes que se tienen con la zona rural que busca precisamente mejorar la calidad de vida de aquellos que nos habitan, incluso en la educación. En los programas educativos que hemos realizado no nos hemos concentrado solo en el casco urbano, sino que proyectos como Palmipilos hoy le están enseñando a niños de Rosso, de Potrerillo, de El Bolo, a, por ejemplo, hacer programación de software con profesores universitarios, pero en la escuela pública. Eso es algo que es transformador y que le da muchas oportunidades nuevas a estos jóvenes de la zona rural. De todos modos, en la zona rural y en la ayuda de los campesinos, pues digamos, en la parte de la Agenda Verde, quizá lo más importante no es necesariamente las carreteras pavimentadas, sino poderles dar esa tierra que no han tenido los campesinos. Y ustedes tienen un proyecto que ha sido a nivel mundial muy aplaudido, pero que no se ha logrado que lo repliquen, que es el proyecto de la Ecoaldea Nachira. Sí, la verdad es que el acceso a la tierra es una de las principales dificultades que se tienen, donde siempre además han sido soluciones más desde lo nacional. Nachira es novedoso precisamente porque con el apoyo del sector privado se ha logrado entregar esta tierra a mujeres que han liderado proyectos productivos ahí. Nosotros actualmente pues nos encontramos en el proceso jurídico para culminar las entregas que hacían falta en la revisión jurídica, porque es un ejemplo muy bonito que ojalá se pueda replicar, porque claro, no es solo entregar tierra. Sí, hoy gran dificultad de lo que se tiene es que si se entregan muchas tierras del gobierno nacional, de la SAA y demás a campesinos, pero si no hay la capacitación, si no hay el proceso formativo detrás, puede traer una gran frustración también esos proyectos. Es que hay que hacerle acompañamiento, por eso es que el sector privado es importante, hay que hacerle ese tipo de acompañamiento
Por eso hay que vincular unas cosas que sean privadas y públicas. Por ejemplo, en Nachira en 20 años ha pasado de estrato 0 a estrato 3 y los hijos de estas personas que nunca fueron al colegio porque se desmayaban del hambre, hoy en día ya son universitarios. Pero naturalmente se necesita el acompañamiento, yo diría, del sector privado. Eso ha sido clave porque efectivamente las soluciones no pueden venir de un solo lado y sobre todo por el tema de la sostenibilidad. Y yo en eso quiero destacar también que en mi gobierno hemos tenido un acompañamiento muy grande del sector empresarial, en particular de la estrategia Compromiso Valle, con ese paro nacional tan duro que tuvimos que vivir todos los vallecaucanos y los palmiranos hace 2 años. Lo cierto es que la estrategia social y la respuesta social que hemos derivado en conjunto, trabajando sector privado, sector público, sector fundacional, la Iglesia Católica, la Pastoral Social, por ejemplo, los comedores comunitarios, 20 que tenemos funcionando hoy, en los más de 600 jóvenes vinculados a proyectos de transformación de vida, con la Fundación CIDOC, con la Fundación FANALCA, ha sido algo transformador que nos da la posibilidad y la tranquilidad de estarle cambiando la vida a muchos jóvenes en los barrios más vulnerables y también en 2 corregimientos que han sido priorizados por sus índices de violencia, que han sido Amaime y Rosso. Y esa parte me parece que esa colaboración que ustedes han logrado, aparte del estallido social, y en esa forma, digamos, que es una parte de tu gobierno, que era ayudar a los jóvenes a que los jóvenes pudieran conseguir más empleo y pudieran trabajar, y el asunto de los restaurantes comunitarios. Óscar, hablábamos en la segunda parte sobre los restaurantes comunitarios. ¿Cómo funciona eso específicamente? Bueno, la verdad es que desde que llegamos a la alcaldía, identificamos un gran trabajo realizado por la Pastoral Social de Palmira, en particular en los temas a migrantes. Posteriormente nos llegó la pandemia y eso generó que tuviéramos que salir a repartir mercados, ¿no? Todos los alcaldes y gobernadores, y ahí nos dimos muy rápidamente cuenta que no había mercados que alcanzaran para la necesidad, pero además que las bases de datos del Estado tenían graves problemas, en particular el SISBEN, y que cuando uno iba a identificar supuestamente la gente más vulnerable, pues esas bases de datos no siempre reflejaban la realidad. Y por eso, como respuesta al estallido social, Compromiso Valle decidió empezar a financiar comedores comunitarios, sí, con el compromiso de que las alcaldías pusiéramos la sostenibilidad. Una de las dificultades del sector público es lo largo que toman los tiempos de contratación para dar respuesta a emergencias, además. Entonces, por eso mismo se arrancó el proyecto desde el sector privado. Ellos lo arrancaron muy rápidamente con 10 comedores donde se pone la nevera, la estufa, todo el menaje, donde se ponen los alimentos, pero la comunidad pone el lugar y pone la mano de obra. Entonces, esto es muy importante porque esto no es un tema meramente asistencialista, es un tema de construcción de comunidad donde todos ponen. Y en ese sentido, nosotros nos comprometimos a darle sostenibilidad a esos comedores, y no solo los sostuvimos, sino que los duplicamos. Hoy tenemos 20 comedores comunitarios que están ubicados, algunos en el casco urbano, otros en la zona rural. Hace poco estuvimos en el del Loreto, donde hay un trabajo realmente magnífico del gestor en ese sector, que se ha encargado de crear a través del alimento, ¿no?, como una excusa para el tejido social y para la prevención de la violencia. Entonces, esta ha sido una respuesta muy pertinente entre lo público, lo privado, la pastoral social, que nos ha permitido mitigar el hambre en épocas de crisis y en épocas de altísima inflación de los alimentos como la que estamos viviendo. En la parte ya de lo que tú crees que lograste y qué fue lo que no lograste y cuál ha sido tu más grande frustración, Óscar. Bueno, hay muchas cosas muy bonitas. Yo diría que poder tener ese megacolegio del sur por fin terminado, construido, operativo para 1000 niños, haber construido y entregado 2 centros de desarrollo infantil, haber logrado la reconstrucción, pues el mejoramiento, el cambio del techo, de alcantarillados, de andenes, de las cocinas en nuestra galería municipal, que es el corazón de la ciudad. Son proyectos que a uno le generan un impacto
muy positivo a la ciudad y le dan mucho orgullo de poderlos mostrar, haber logrado esa reducción de la tasa de homicidios a su más bajo nivel en la historia, tener en este momento ya por fin la licitación para la recuperación de del restaurante del Bosque, haber estructurado todo ese gran proyecto de conservación de nuestro bosque municipal para que vaya a ser un museo, para que vaya a ser también un centro de aprendizaje ambiental. Son cosas que nos ponen muy felices. Me da tristeza, para serte sincero, no alcanzar a inaugurar el proyecto de la terminal, porque ha sido la principal petición de los palmiranos y lastimosamente no se ha logrado ahí el consenso político. Nosotros tuvimos un retraso importante en el proyecto cuando en el noviembre de 2021 el Consejo no nos autorizó las vigencias futuras para continuar los estudios de factibilidad con la Financiera de Desarrollo Nacional, que nos había puesto una plata de cooperación internacional para los estudios de prefactibilidad. Y este año también en el mes de febrero, donde a pesar de haber conseguido la plata del aeropuerto, no nos fue autorizado por el Consejo Municipal tomar los recursos de los próximos 3 años para haber logrado iniciar la construcción este mismo año de todo el proyecto en su completitud. Bueno, eso me parece importantísimo porque pues los palmiranos sí van a estar pensando cómo se va a resolver este problema. Óscar, en la parte de la agenda de la mujer, que era uno de tus propuestas, ¿qué se ha logrado? ¿Se logró una administración paritaria? ¿Se logró reducir el acoso y se logró reducir los feminicidios? Pues mira, Ángela, que el gabinete paritario sin duda fue una de las novedades que propusimos en campaña. Ahora es de ley, ¿no? Ahora es de ley que los cargos directivos, el conjunto de los directivos, el 50% deba ser mujeres. Nosotros lo estamos haciendo desde antes de que fuera obligación legal. Pero en ese tema sí que hay que trabajar demasiado. Ahora hemos radicado al Consejo un proyecto de acuerdo para fortalecer las comisarías de familia, para que los funcionarios que trabajan ahí puedan ser de planta y eso nos permite tener mayor estabilidad y mejor respuesta, porque si bien hemos logrado reducir los homicidios a un mínimo histórico, que aún sigue siendo también demasiado alto para lo que quisiéramos tener como ciudad. Lo cierto es que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que está disparado en todas partes. Yo creo que todos vimos ese caso de Tuluá este fin de semana, horroroso, espantoso, y no podemos permitir que esas cosas nos pasen. Y eso implica tener la oferta institucional, la presencia en el territorio, pero sobre todo rechazar esos hechos de violencia. Que no sea solo un rechazo institucional, sino que toda la sociedad civil, los niños salgan a decir no más mujeres asesinadas por sus presuntos enamorados, no más salir a decir cómo tiene que salir vestida o no, no más ese tipo de violencias de género que hemos normalizado durante tanto tiempo. Sí, para eso necesitan verdaderamente un apoyo comunitario en ecoaldeas o como digamos en conjuntos cerrados donde la comunidad también apoya esa parte. Óscar, ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué vas a hacer tú ahora que termines? Bueno, pues a mí me quedan unos 180 días todavía como alcalde y estamos trabajando para entregar hasta el último día los mejores resultados posibles. Yo seguiré en política, seguramente. Uno tiene que esperar para la próxima elección, que pueda hacer el proceso al Congreso de la República o que pueda hacer el proceso a las locales dentro de 4 años. Y mientras eso pasa, me dedicaré a seguir aprendiendo. Yo creo, este es un trabajo que, como decía un ex jefe mío, uno se angustia pero no se aburre y aprende cosas nuevas todos los días. Y a mí me gusta mucho aprender y me dedicaré a seguir aprendiendo cosas que nos ayuden a mejorar nuestra ciudad y nuestro país. Muchísimas gracias, Óscar. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa.